Buen día, Hola, profe, buenos días. ¿todo bien? Sí, todo bien. Excelentemente bien. Estamos ingresando prójimos. Profe, Diga, eh, ¿qué pasó? no, nada, buenos días. Estaba revisando quién mandó tareas, quién no. ¿Qué opinan? Pues ahí anda. ¿Quién me platica un ratito de las tareas en lo que ingresa la gente? Nadie. También dijimos que iban a leer como 20,000 horas del neoclasicismo. ¿Sí lo hicieron? Sí. Porque Sí, la profe. música fue la que se hizo entre guerras, ¿no? ¿Cómo entre guerras? Entre las grandes guerras, que ¿Cuáles fue son? ¿Cuáles son entre las? 1920 y 40. Ah, no. Tú te adelantaste Oh, como 2 siglos y medio. oh, La Primera Guerra Mundial que ocurre en Sarajevo con el asesinato del príncipe por la Mano Negra, una organización secreta que quiso destruir el imperio austrohúngaro y debajo estaba la masonería. Luego viene un dictador llamado Adolfo Hitler que escribe un libro que fue la Biblia de los alemanes, Mein Kampf, mi lucha, mi guerra. No, acá andamos en 1700 y cacho, siglo XVIII. Pero como Silvia trae información, la vamos a escuchar. Pues yo encontré que como los antiguos griegos y romanos no pudieron inventar formas de conservar la música como mediante soportes gráficos, como partituras o soportes sonoros como grabadores, el neoclasismo del siglo XVIII y XIX como resurgimiento de las artes clásicas grecorromanas, que fueron como la arquitectura, la escultura y la pintura, no alcanzaron a la música. De todos modos, los músicos a fines del siglo XVIII, influenciados sin duda por el arte y la ideología de la época, trataron de generar un estilo de música inspirado en los cánones estéticos grecorromanos. Correctísimo. Vamos a hacer un breve marco histórico de este periodo, cuando surge el movimiento llamado neoclásico, ¿no? El marco histórico es el siguiente. Estamos ubicados en Francia. Francia es el país más poderoso del planeta en esos días, después de que lo fue el español, con las conquistas que hizo en América. Recordad que más de la mitad de la plata que circulaba a nivel mundial provenía de América y en forma específica de México, producto de las minerías. Posteriormente, Francia, dijimos, es el país más poderoso y un país cuya solvencia económica es fuerte, tiene tiempo y espacio para dedicarse al arte. Las monarquías estaban en su apogeo. Los Luises, acuérdense de la Francia, los reyes, era el absolutismo, el despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado quiere decir que los nobles, los reyes, financiaban la cultura. En forma concreta, era el teatro el que tenía más vigor, pero había una intención. Con el teatro, la nobleza intentaba mandar mensajes a la población de que todo estaba tranquilo. Recuerden que había una desigualdad muy desmedida en el reparto de las riquezas. Los ricos eran absolutamente ricos y los pobres tremendamente miserables. Entonces, la nobleza le encarga obras de teatro a Racine, Boulois, Molière, ¿no? Ese salió del esquema. Corneille.
en donde en el teatro se reflejaban mensajes de que todo estaba tranquilo, en calma, en paz, pero no, ya se estaba gestando un movimiento clandestino, producto de las ideas de los enciclopedistas, Diderot, Voltaire, D'Alembert, D'Holbach, entre otros. Y esas ideas cristalizaron en lo que se conoce como la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Más o menos en este marco andaba el neoclasicismo, que fue un movimiento. Recuerden que un movimiento es más extenso que una corriente. El movimiento neoclásico abarcó, como ustedes vieron ahorita, la música, la pintura, la literatura, y esto produjo una gran cantidad de obras de este estilo. Ahorita le seguimos. ¿Quién más quiere participar? A ver, escuchamos. Yo tengo que la música neoclásica es la versión nueva de la música clásica y que el neoclasicismo se desarrolló durante los siglos XX y XXI, aproximadamente entre las décadas de 1960 y 1940, como corriente parte de la música contemporánea. El neoclasicismo es precedido por el romanticismo. El concepto básico del neoclasicismo es rescatar principalmente ciertas características de la música durante el clasicismo y también un poco de la música durante el periodo barroco para mezclar la excelencia de la música clásica académica con los avances de la música clásica contemporánea. A ver, mi oído anda grave. Muy bien, Axel, ya llegó esta muchacha. ¿Dónde anda Frida Barraza? Aquí, profe. Muy bien. Silvia dijo la cultura clásica. Sí. En aquellos días de la Roma y de la Grecia antigua, surge el arte en todas sus manifestaciones. Resiste el paso del tiempo y por eso hasta la fecha se le llama cultura clásica. En el siglo XVIII, artistas retoman algunas ideas, conceptos, modos de ser y de actuar de los clásicos y por eso se llaman neoclásicos, o sea, nuevos clásicos. Y en este marco histórico van a surgir grandes artistas. Específicamente en el mundo de la música aparecen grandes personajes, sobre todo en Viena, Austria, que era la capital mundial de la cultura y concretamente de la música. Ahí se movió Mozart, Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Clara Schumann, cuando Alemania y Austria eran uno solo, entre comillas, ¿no? Alemania no era un país, era un conjunto de 30 estados. Ya hasta después Otto von Bismarck los unifica para dar a conocer el país de la Alemania, que después se divide, ustedes saben, durante la era comunista. Se hace un muro donde Alemania se divide en dos. La del este, con capital en Berlín, forma parte de los rusos, y la alemana, con capital en Bonn, con influencia norteamericana. Ya después se derriba ese muro. ¿Alguien se acuerda cuándo se derriba ese murillo que dividía Alemania absurdamente? ¿Cuándo lo derribaron los alemanes? El muro de Berlín. ¿No se acuerdan? Fue por ahí del 76, ¿no? Creo. No sé, no estoy segura. No sé de fechas, profe. Tómale 13 años. ¿Tanto? Creí que había sido como que... O sea, porque me acuerdo que mi papá me contaba que él estaba chico, entre comillas, cuando pasó eso. Fue en el 89 y mucha gente, como ahorita que están vendiendo pedazos del meteorito, algo así que cayó en Tamaulipas, hasta en 600 pesotes.
La gente compró, la gente llenaba botellillas, recipientes de lo que fue el muro de Berlín cuando lo destruyen y lo empiezan a vender como souvenir. Y oh sorpresa, había gente que lo compraba. Bueno, entonces surgen grandes músicos ahí en la Austria. Acuérdense de los valses vieneses, que así se llaman por Viena, que bailan las quinceañeras o bailaban. Eran clásicos, ¿no? De Johann Strauss, en forma específica, Los Bosques de Viena, El Murciélago, todo ese bagaje de valses. Muy bien, ¿qué más pueden ver, googlear y platicarme? Pues yo de las características encontré que la melodía principal se constituye casi siempre de forma estética, con frases de 4 u 8 compases. Utiliza la forma sonata todo el tiempo. Se forman agrupaciones instrumentales fijas buscando el equilibrio de los diferentes timbres con el cuarteto de cuerda o la orquesta clásica. Muy bien, dijiste sabias palabras y ahorita te voy a decir cuáles. Te vas a ir al cielo derechito con todo y la música de Franz Schubert. Estética, equilibrio. El neoclasicismo se caracteriza primordialmente por buscar el equilibrio en las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, en la escultura se habla de la serenidad griega. Los griegos hacían esculturas de seres humanos con una serenidad así inmutable. Mientras menos reflejara la escultura las emociones humanas, más perfecta era la obra. Y en el siglo XVIII se busca justamente eso, el equilibrio en el arte. Por ejemplo, en el teatro había reglas para escribir y en la literatura el teatro es el máximo exponente en el siglo XVIII y había reglas para escribir obras de teatro que se ajustaban a la redacción. Si un autor se salía del esquema, era señalado como un pésimo dramaturgo. Así también en la música se buscó el equilibrio a través de la sonata. Sonata era hoy sinónimo de instrumental, música que suena nada más, que no hay letra. Y se formaron muchos cuartetos de cuerda por una razón muy sencilla. También se le llama música de cámara. Los cuartetos de cuerda constituían primordialmente 2 violines, una viola y un violonchelo. El sonido más agudo de los instrumentos de cuerda es la viola, se llama viola da gamba, un violín agudo. No, el violín es el más agudo, perdón. Se llama viola da gamba porque se pone entre los pies, gamba en italiano, pie, de ahí viene gambetear, los que les gusta el fútbol. Entonces eran 4 instrumentos normalmente, ¿no? La viola da gamba, que es como un violín, pero menos agudo. El violín, que es el sonido más agudo en las cuerdas. Y el violoncelo, o violonchelo, o violonchello, tiene como 100 nombres, que se toca con arco. Es el más parecido a la voz humana, el sonido. Y se hace con crines de caballo, el arco. Y se llama música de cámara porque, como ustedes saben, los climas en Europa son extremos. Cuando hace frío, hace un frío, pero de los 100,000 demonios. Y la gente que tenía dinero, para no aburrirse en el encierro obligado por el frío y la temperatura, construía un cuarto pequeño, una cámara, de ahí viene recámara, un cuarto especial con acústica, para contratar músicos de tiempo completo mientras el invierno arreciaba. Y se llama por eso así, música de cámara. Y
como no cabía una orquesta sinfónica, pues se adaptaron instrumentos fáciles de transportar y de tocar. Y floreció mucho en esa época los cuartetos de cuerda. Acuérdense que Austria, Alemania y esos países es un frío durísimo. Por ejemplo, en Lituania y esos países, el invierno dura hasta 7 meses. ¿Qué tal, eh? Entonces, la gente que tenía dinero, pues contrataba a sus músicos y tocaban ahí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Para yo no estar, habla que te habla, ríe que te ríe, canta que te canta y llora que te llora. A ver, hurguen, investiguen, lean, platíquenme mientras paso lista. Pues yo también encontré que la principal intención era representar sus ideas por medio del empleo de algo bello, que deja de representar emociones exageradas y evita acompañamientos pesados o melodías recargadas, y desaparece el bajo continuo y en los lugares, perdón, y en su lugar se acompaña con los acordes repetidos. Así es. El bajo continuo fue muy característico del barroco. Es un estilo de tocar, así se le llama, como ahorita decir rock, blues, jazz, soul. Fue un género, un estilo de música, así como el contrapunto y la fuga, que se caracterizaron mucho durante el periodo del barroco, en la época renacentista. A ver, déjenme, estoy pasando lista. ¿Quién más está aquí? Honrándome con su presencia. Vean a Mario en una actitud muy epicúrea ahí. ¿Ya lo vieron? Gracias. Nicole, ¿ahí andas? Nicole, Sí, profe. ¿y qué investigates? Es que en la otra clase no tenía internet, entonces no me conecté. No te conectaste. Pero ahorita Mar Michelle Y nos no va, sé. y Esmeralda nos van a platicar qué investigaron. Rásquenle al neoclasicismo. ¿Yo, profe? Los que quieran, Beethoven, Haydn, Schubert. Pues yo encontré del neoclasicismo que dos de los más, de los dos mayores, ¿cómo se le dice? Representantes. Representantes o músicos fue Amadeus Mozart y Sí, Beethoven. exacto. Ludwig van Beethoven es una transición entre el neoclásico y el romanticismo como tal. Entonces, un típico neoclásico pues, es Wolfgang Amadeus Mozart. También otro músico que nunca traía dinero, vivía en un hotel, pagaba su comida y su hospedaje con partituras, que vendía a buen precio el dueño. Iba continuamente a la casa de su mamá, este músico, a pedirle prestado. Obviamente la mamá sabía que no le iba a pagar y siempre andaba escasísimo de dinero y se enferma y muere de una enfermedad que le llamaban antes enfermedades secretas. Se llaman enfermedades venéreas por la relación de la diosa Venus, la del amor. Muere de sífilis. Y una pieza que él compuso se toca en grandes bodas, con grandes lujos, con gran boato, adorno, mientras él moría pobre, enfermo y quizá olvidado a los 30 y tantos años. Y esa pieza es ultra super famosísima. Y literalmente todos los grandes cantantes de ópera la han interpretado en los grandes conciertos. Esa obra, esa canción, esa melodía que él compuso. ¿Alguien sabe cuál es? Sí. ¿O quién es ese músico?
Murió pobre, siempre andaba pobrísimo, pagaba sus comidas con partituras. Ese señor se llamó Franz Schubert. Y la melodía que se toca en lugares lujosos, a veces no tanto, pero por definición en lujosos, y los cantantes de ópera no faltan en su repertorio. ¿Han oído la canción del Ave María? No, se tocan en las bodas, cuando la comunión está celebrándose. Ave María, la cantan en latín. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. No te asustes, Silvia. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora Pues nada mortis. más le he escuchado así, profe, así, normal. Como normal. Pues, o sea, no en latín. Ave María. No, la cantan en latín. Gracia plena, benedicta Entonces sí no me ha tocado tu in escucharla. mulieribus, et benedictus fructus ventris. Cuando la gente está comulgando en la misa, generalmente se tocan. Hay dos versiones, una de él y otra de Bach, Gounod, pero la de Schubert es como más, así, más emotiva, más mística, esa es la palabra. Pero ahí está. Y ese amigo se llamó Franz Schubert. Lo pueden localizar ahí en su diccionario electrónico. Alguien que nos platique de Franz Schubert. Mientras Nancy busca algo de Haydn, H-Y-D-N. A ver quién se anima a buscar algo de Franz Schubert. Aquí en el neoclasicismo la música se torna refinada, elegante, se contienen mucho las emociones, los sentimientos. Ya dijimos, Silvia lo dijo acertadamente, el Profe, equilibrio. Diga. ay, perdón, profe, ya encontré lo que pidió de Fran, eso no puedo pronunciarlo. Ah, a ver. ¿Qué dice? Pues Pero hay dos Franz, ¿cuál? ¿Schubert o Haydn? Schubert. Ajá. Francisco, hombre, se llamaba Pancho Schubert. A ver, platícanos. Pues aquí dice que es de la misma Viena que acogió Haydn, Mozart y Beethoven, y que a menudo se le considera el último gran representante del estilo clásico que llevaron a su máximo esplendor esos tres compositores, y uno de los primeros en manifestar una subjetividad y un lirismo inconfundiblemente romántico en su música. El Lied, para canto y piano, uno de los géneros paradigmáticos del romanticismo, encontró en él a su primer gran representante, cuyas aportaciones serían tomadas como modelo por todos los músicos posteriores, desde Robert Schumann hasta Hugo Wolf y Gustav Mahler. Uf, puro bueno. ¿Y no ubicas cuántos años vivió? Pues aquí dice que nació en 1797 y murió en 1828. Ahí está. Como 30 y que 1, 2, por ahí. 3. De una enfermedad secreta que le llamaban en aquellos días. Cuando la gente era púdica. El pudor. Influyó mucho en un músico, Franz Schubert, gracias, Mar Michel. Influyó mucho en un músico que, fíjense bien, era periodista, era escritor, era músico, pianista. Se fractura un dedo por atárselo para adquirir más rapidez y se le daña. Era un cuate que ya sabía él que tenía una enfermedad mental y que se le iba a desarrollar. Una vez intentó suicidarse y lo salvaron.
y él veía que su enfermedad avanzaba y dijo voluntariamente, ¿saben qué? Mi enfermedad avanza y me voy a volver loco. Enciérrenme en un manicomio, en el manicure. ¿Cómo? Si tú eres un gran pianista, un gran músico, un excelente escritor de artículos, un buen periodista, ¿cómo te vamos a encerrar en un manicomio? Tienes una esposa muy bella, muy inteligente, muy culta, toca excelentemente bien el piano. ¿Y tú en un manicomio? No, señor. Es que no les estoy pidiendo un favor, les estoy pidiendo que me ayuden. Enciérrenme en un manicomio porque yo siento que mi enfermedad está avanzando mucho y no quiero, pues, que me vean así. Entonces, contra viento y marea, lo encierran en el manicomio y termina loco este excelente músico, escritor y periodista, que tuvo mucha influencia en él, Franz Schubert. ¿De quién estamos hablando? Es Roberto Schumann. Eso, excelentemente bien, Frida Barraza, de Roberto Schumann. A ver, platícanos, ¿por qué supiste? Yo sé que por tu cultura, pues, pero platícanos. Bueno, es que me acordé de lo del dedo mutilado. A ver, compártenos. Es que reconozco a varios así artistas por lo que han hecho. Por ejemplo, pues la oreja de Van Gogh, pues porque se cortó la oreja. Y Ah, por lo de Roberto, pues porque se mutiló el dedo. Y así ya es, cuando dijo de lo del dedo, pues recordé. ya estuvo. Sí, acuérdense que Vincent Van Gogh, que nunca vendió un cuadro en su vida, los que vendió se los compraba su hermano Teodoro para que no se sintiera mal. También sufría alucinaciones, él se sentía profeta y les predicaba la Biblia a los mineros rudos de la Holanda. Y se enamora de una mujer de la vida airada y para demostrar, ¡pum!, se corta la oreja y se la manda en un sobre. La oreja de Van Gogh. Saludos al grupo o a la canción que es. Igual, profe, hay una película muy bonita y muy buena que se llama Cartas a Van Gogh o algo así. Si no me equivoco, sí es Cartas a Van Gogh. Ajá. Que incluso la película está hecha, es animación y está hecha como si fuera una pintura de Van Gogh. Todos los personajes se ve como el estilo de Van Gogh y te explican muy bien ahí cómo vivió Van Gogh las cosas porque está contado desde el punto de vista de la gente que vivía con él. No sé si usted sabía que Van Gogh vivió básicamente en el piso de arriba de un restaurante de una familia que lo acogió porque pues como que le agarraron cariño de cierta manera y pues él estuvo viviendo ahí en el momento en el que se cortó la oreja y todo lo que pasó y lo cuentan desde el punto de vista de ellos y está muy buena. Sí, esa película está excelente, bien trabajada, sí son dibujos, sí está como caricaturas, y el fondo excelente, ¿no? Acuérdense que Van Gogh era epiléptico y tenía 2, 3 hierbas en la cabeza, entonces veía la realidad media distorsionada y por eso los cuadros, los cuadros reflejan cómo era su visión de la naturaleza de la realidad. Ahorita un cuadro de Van Gogh cuesta $40 millones, 50, y en su existencia no vendió. Y es más, cuando se suicida, dicen que todavía desangrándose seguía pintando. Así como Goethe, que se estaba muriendo, decía el que escribió Fausto, no apaguen la luz porque quiero leer. Y luego otro escritor judío ruso buenísimo que escribió un libro que se llevó a la pantalla que se llama El violinista en el tejado. Todavía se estaba muriendo y todavía que le dieran un libro para que antes de morir terminara él leyendo como le agradó tanto en su existencia. Así son estos amigos medio raros. Hubo un músico que tenía
un montón de comida, de restos de comida en su piano. En aquellos días se usaba un aparatillo, un recipiente que le llamaban basílica para las necesidades vitales. Duraba días sin sacarla debajo de la cama. Restos de comida por doquier. Un desorden, un caos, pero de los buenos, así como el cuarto de un adolescente que dejan las medias de jugar colgadas arriba de la tele. Y así vivió este amigo en una casa con 2 cuartos. Y entrar allí era una hazaña porque no se sabía ni qué. Y fue y es uno de los máximos músicos que cuando muere fueron miles y miles y miles a su entierro y le lloraron sabe cuántos días. Pero él se hacía el sordo. ¿Quién era? Se hacía el sordo. ¿Quién murió sordo? ¿Sí están ahí? Beethoven. Eso, Frida, andas con Tokio. Compártenos por qué supiste esa parte de tu cultura. Porque Beethoven fue uno de los mejores músicos, ya que él se guiaba para hacer la música mediante las vibraciones de sus oídos. Así es, ya cuando estaba completamente sordo, incluso llegó a dirigir así. Hace años, los gringos mandaron 2 naves espaciales para que se salieran del sistema solar. Concentraron lo más importante de la cultura humana en microfilms y un montón de cosas para que si alguna civilización extraterrestre recogiese esos satélites, esas naves, se dieran una idea de lo que es la cultura humana. El logotipo de esas naves fue el hombre de Vitruvio. ¿Alguien sabe cuál es ese? El hombre de Vitruvio. Ustedes lo han visto. Es el logotipo del hombre del Renacimiento. ¿Cuántas manos tiene? Tiene 4. ¿Sí han visto? 2 extendidas y 2 así saliendo. Y 4 pies. Se le atribuye a Leonardo da Vinci. Y la música más representativa que llevaban esas naves para que si algún día Maussan y compañía las vieran. La música entre otras, la música representativa de la raza humana era el himno a la alegría. No sé si la han escuchado, de Ludwig van Beethoven. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Es de Ludwig van Beethoven. Oficialmente se llama la 9ª Sinfonía. Pero tomó un libreto de un poeta inglés, alemán, se me escapa ahorita, y le pusieron la letra justamente a la 9ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven. ¿Qué más? Platíquenme antes de que Zoom ya me está diciendo que córtale. A ver, ráscanle, ¿qué más hay del neoclasicismo? De Haydn, hay muchos. Les voy a platicar de uno. Era un campesino pobrísimo, hijo de un carretero. Eran los taxis de aquellos días rústicos, rurales. Muy pobre. Tenía una voz privilegiada. Cantaba en el coro. No sé si han oído hablar del coro de los niños cantores de Viena. ¿Nunca han oído hablar de esos coros? No, profe, yo no. Dan giras a nivel mundial
Son famosísimos desde hace decenas y decenas de años. Y este músico niño cantaba con su voz privilegiada. Y ya saben, cambia la voz y adiós, hijo, que te vaya muy bien. Y era pobrísimo, pobrísimo. Y destacó como uno de los mejores músicos del planeta. Y compuso la friolera cantidad de más de 400 obras, sinfonías, oberturas, conciertos, cuartetos. Y fue una gran influencia para muchos músicos. Pregunta obligada, ¿quién era? Hijo de un humildísimo carretero, como un taxista rural, pero de la extracción más baja. Ese señor se llamó Franz Joseph Haydn. H-Y-D-N. Para que vean que detrás de un gran músico o de un gran artista siempre hay peros y sin embargos, ¿no? Nada más que la historia oficial ya nos lo presenta como lo máximo, pero detrás de un gran artista siempre ha habido 2, 3 detalles, como lo estamos viendo ahorita. A ver, ahora sí, con carácter de exigencia, y lo vamos a poner ahí en la plataforma, van a investigar todo lo que se relacione con la música del romanticismo, autores, obras, marco histórico. Nos vamos a ubicar en la segunda mitad del siglo XIX. Poco a poco el neoclasicismo va desapareciendo porque la historia presenta nuevos cambios, ¿no? Acuérdense que la historia es dialéctica, 100%. Dialéctica quiere decir que está sujeta a cambios constantes. Por ejemplo, ahorita vivimos una etapa muy distinta al porfiriato, a la Revolución Mexicana, a la era priista, etcétera, etcétera. Y vamos a leer un poquillo del marco histórico en Europa. Nos vamos a ubicar en la primera mitad del siglo XIX, donde van a aparecer grandes y excelentes músicos y cómo cambian los ritmos. Como ahorita, ¿no? El rock and roll ya pasó, el swing, el charleston, todo ese tipo de música que en un dado momento fue lo máximo, pues ahorita son parte de la historia musical. Pero en aquellos días del romanticismo va a dar un giro la música con relación al periodo neoclásico. ¿Alguna pregunta, duda, comentario antes de que el inevitable Zoom nos saque? Profe, dijo que investigáramos los autores. Sí, autores, características, cómo era el marco histórico del periodo del romanticismo, pero en la música, porque ahí entra también la literatura, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a abocar a los grandes músicos románticos. Ahí entra Schumann, el que se volvió loco. Se oye feo, ¿verdad? Loco. Así como un rey en Alemania que su pasión era construir castillos y construyó quién sabe cuántos y lo tenían encerrado ahí, hasta lo metían en una jaula. A un rey que estaba totalmente desquiciado y vivía en Baviera, una parte de la Alemania de aquellos ayeres. Muy bien, ¿qué más? Ahora Esmeralda no quiso hablar, ¿por qué? ¿Por qué Esmeralda? Mira, ni Mario, ni Nancy, ni Alan. ¿Sí están ahí? No, es que me estaba medio fallando ¿El internet? Estaré yo en una sesión de espiritismo. Sí, me está fallando el internet. Ah, muy bien. Mar Michelle, una conclusión de 10 segundos. Pues con respecto a lo que vimos hoy, bueno, no soy tan conocedora de esos géneros, pero podría decir que crecí con ellos porque a mi abuelita le gusta mucho, entonces pues fue con algo con lo que crecí con Mozart y con todos ellos, pero siento que esa época
glorifican nada más